Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, estamos finalizando octubre, pasaron las elecciones, las cosas cambiaron y van a cambiar más todavía, mucho más, porque había un ala de la biblioteca que estaba en una nebulosa, tal vez en algunos casos muy anticientífica, tal vez en algunos casos algunos de nosotros pensamos que bancada de afuera, no sabemos por quién y por qué. Y en medio de eso, una sociedad ideologizada que volvía a reflotar cosas de los 70, viejos tabúes. No me quiero meter en esa política. Lo que sí te digo del otro lado, a vos que sos del campo, de la agroindustria, agrónomo, productor, veterinario, es esto de alguna manera nos fue perjudicando. Cada charla que uno va a hablar con productores empieza, ingeniero, usted vio tal cosa, tal otra, acá ya me están prohibiendo, tengo miedo de no poder pulverizar, usted sabe si yo no hago tratamiento de los cultivos. Empieza a haber como un pánico, y en ese pánico, y esto lo hemos visto en algunas notas que hicimos en Agrositio, el rol nuestro me parece que tiene que ser mucho más activo. Bueno, hice esta introducción, del otro lado lo tengo, señor director, Esteban Bilbao. Esteban Bilbao es ingeniero agrónomo, un activista de las redes que está constantemente ahí con su familia, organiza unas jornadas agronómicas espectaculares. Es más, quedamos en deuda en alguna que televisarla entera para que llegue a todo el país. Y además, bueno, con él compartí cuando estuvimos justamente reunidos hará unos 3 meses o 4 en Cariló con toda la red de redes de APRESID, ¿no? Los nodos de APRESID, que estuvo muy bueno. Y él está actuando activamente y Necochea es un polo donde se está haciendo mucha actividad y él es y fue protagonista de algo que me parece que a vos te va a poner los pelos de punta. Así que, Esteban, muchas gracias de estar con nosotros, gracias porque estabas en medio del campo, te viniste para estar ahí y conectarte por Skype, así que muy amable de tu parte. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Esteban, vamos a empezar por la macro, ¿no? Porque justamente en todos estos grupos que teníamos hablábamos del momento actual, del momento político. Algunos de nosotros nos pusimos contentos de que hubiera alguna continuidad y saliéramos del pasado, ¿no? Por lo menos que sea cual sea el partido, que haya una continuidad y seamos un país como Europa, como cualquier europea, un país serio, yo no estoy pidiendo ser nada extraño. Y me parece que ahora es como que se empiezan a dar las condiciones para que estas cosas que ocurrían muy ideologizados de gente que estaba en contra del campo, en contra de las empresas, en contra de la biotecnología, en contra de la soja, estaban en contra de todo. O sea, lo único que pretendían, no sé, que hiciéramos zanahorias orgánicos y todos agachados juntando las zanahorias. ¿Cómo ves este momento actual que viene hacia adelante? ¿Lo empezaste ya a metabolizar? Y de a poco vamos tratando de metabolizarlo, a veces con más éxito y a veces más indigestados, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, de a poco la realidad es que nosotros mismos como ingenieros agrónomos, como profesionales y también como productores, nos hemos dedicado a lo nuestro durante muchos años. Nos ha ido bien, hemos hecho bien las cosas en muchos sentidos, tranqueras abiertas, sigue habiendo mucho para mejorar. La realidad es que, bueno, nuestro trabajo en el campo, lo que vivimos día a día es una mejora continua que nunca se va a acabar y que siempre vamos a ir viendo cosas para mejorar, cosas para cambiar y cosas que quizás ya sabíamos que las estamos haciendo mal y de a poco las vamos mejorando. Lo que se ha ido dando es un marco generacional en muchos sentidos e ideologizado también por ahí desde el lado de la política, de que a los vecinos nuestros, acá en Necochea es una ciudad de 110.000 habitantes, o sea, la realidad es somos pocos en el partido y no es que te conoces con todos, pero te cruzás así con todos en todos lados. Y de a poco la sociedad ha ido demandando un poco más el hecho de qué es lo que estamos haciendo alrededor de ellos, ¿no? Plantean como que es una actividad privada, pero que afectamos a lo público, afectamos a toda la población. Ujú. No como en otras actividades que dicen que solamente se afecta a uno mismo, digamos, ¿no? Tanto como decías vos, por ahí con la siembra de soja, con lo que es la liberación de los agroquímicos al ambiente, y con cómo hacemos estas cosas y con cómo las deberíamos hacer, muchas veces planteándolo de ellos, digamos, sin consultar a profesionales y algunas veces, bueno, consultando a algunos profesionales también. Ujú. Ahí te freno un cachito. Porque, a ver, de nuevo, segmentemos un poquito. Está la sociedad preocupada por esto, pero por otro lado, para vos, existe un concepto de ruralidad que es decir, está el productor, está el acopio, estamos todos, pero está el dueño de la camioneta, que si la cosecha no viene bien no va a vender nada, y si no vende la camioneta no va a comprar más carne, o no va a comprar un televisor, o va a tener que sacar el chico del colegio, no sé, hay un montón de cosas que giran en torno a todo esto. Todos nos ayudamos, yo siempre digo, ciudades como Necochea me parece que entran en ruralidad y turismo. ¿No? Básicamente, las dos cosas. Entonces digo, la gente, además de percibir a ver si le estamos haciendo mal,
percibe todo lo bien que le hace esto y que si esto no existiera, posiblemente la ciudad migraría? Hay de todo, obviamente, hay gente que se da cuenta y que es consciente, es como lo planteas vos en realidad, o sea, los que se ven afectados en el buen sentido por la actividad de la comunidad agroalimentaria acá en Necochea, no solamente el productor o el ingeniero agrónomo, o la agronomía, o el camionero, o el exportador, acá bueno, tenemos la suerte de tener el puerto Quequén, sino que es toda la ciudad. Mira, el último estudio serio que hay acá en Necochea lo hizo el Centro de Compradores, y tiene fecha 2009, en el cual demostraba que el 85% del Producto Bruto de Necochea sale del campo, en el aspecto amplio de la palabra campo, Ujú. ¿no? Sí. Y el resto, bueno, está el turismo, que por suerte hoy en día se está reactivando, la verdad estuvo muchos años muy parado, Ujú. se está tratando de reactivar algo de pesca y tenemos muy poca industria. Yo el otro día lo decía por ahí en otro medio, la realidad es que para mí es una lástima esto, o sea, yo no me jacto, no me alegro de que el 85% de nuestro PBI salga de campo, pero es una realidad. Entonces, muchas veces se plantea, o uno trata de plantear, el hecho de que está bien, uno ve al productor que anda en su camioneta, que la cambia todos los años, que le va bien, que lleva al chico al colegio privado y todo lo que por ahí puede hacer. Pero así como él lo puede hacer, él está yendo al médico, él vive acá en la ciudad, va al mercado, como bien decías vos, va al supermercado, va a todos los talleres a arreglar las máquinas o la camioneta, los chicos van al Deposita, colegio acá. deposita o invierte la plata en un ámbito local también, ¿no? Es plata que La gira ahí mayoría de los dentro. productores, sí, la mayoría de los productores gastan la plata en el ámbito local, más allá de que puedan hacerse un viaje o no al año, pero no es que hacen grandes inversiones afuera ni que sacan la plata. La mayoría se la gasta acá y está endeudado en general acá en Necochea en este caso también, como podría ser en otras ciudades. Y también, o sea, por un lado, que se vea desde la ciudad que muchas veces yo digo, mis padres son médicos, y ellos laburaron toda la vida muy bien, hicieron muy bien su plata y se la ganaron con el sudor de su frente, como lo hago yo como profesional, como ingeniero agrónomo, digamos. Pero yo como ingeniero agrónomo, o en este caso mis padres como médicos, no generaron la plata, o sea, no hicieron que la plata apareciera. Eso lo hacen las producciones, la industria, el turismo, que aparecían en Necochea, digamos, no en este caso. Entonces después, nosotros lo que necesitamos, que eso es el valor quizás de la comunidad agroalimentaria, es que hace que la plata se genere en la zona y después se distribuye por gastarla, por invertirla y demás. Claro, Pero lo que siempre digo, yo como profesional, yo no genero la plata, yo no hago aparecer la plata. Sí me la gano, claro. pero el que está generando la plata en gran parte acá en Necochea es el productor agropecuario. Esteban, ¿cómo juegan? Ustedes seguramente, como muchas localidades, deben tener ambientalistas extremos, ¿no? Yo lo llamo extremo, hay distintos gradientes, ¿viste? Yo creo que ambientalistas somos todos los que queremos una producción sustentable, por lo menos toda la gente que va a Presido, que va a CREA, y todos los técnicos que estamos de alguna manera informados, creo que lo somos. A nadie se nos ocurriría pasar más litros de glifosato o utilizar un producto que no esté probado o aprobado por el Ministerio de Agroindustria, etcétera. Con lo cual creo que todos son los ambientalistas, pero está el ambientalista extremo, ese que quiere que matemos los mosquitos con los dedos o que matemos los pulgones con la mano en una soja. Entonces, la pregunta es, ¿hay una influencia en Necochea de estos ambientalistas? Y si la hay, ¿es una influencia racional, constructiva, sobre la base científica, colaborativa, o es sospechosamente grieta, ¿no? Digamos, para generar grieta? Mirá, creo que hay dos grupos, si se quiere decir. Primero, te voy a hablar de los que son bastante extremistas y se basan en la información, se basan en la racionalidad y en la generación de información científica, digamos, ¿no? Ujú. Que quizás, como bien decías vos, somos los ingenieros agrónomos que esto nos preocupa, los productores que esto les preocupa, como en todos lados hay gente que les preocupa más y gente que les preocupa menos, pero la realidad es que, en particular en la actividad agropecuaria, los productores y los técnicos o ingenieros agrónomos que les preocupa el tema, hace 15, 20 años estamos trabajando en el tema. O sea, no es algo nuevo para nosotros y siempre se va tratando de hacer las cosas lo mejor posible Ujú. dentro de la información que hay. La realidad es que hace 20 años, hace 15 años, los planteos ambientales no eran los mismos que hoy y la información de la que hoy se dispone no existía. Con Claro. lo cual uno siempre va tratando de defender y de cuidar el ambiente con la información que dispone, ¿no? Y por otro lado, como bien preguntabas vos, hay un grupo, a mí me gusta más llamarlo, y a ellos mismos se los digo porque tengo diálogo complejo, pero directo con ellos, y como bien les digo yo, o sea, para mí son un grupo de vecinos preocupados. Para mí el mote o el nombre de ambientalista
está mal. En realidad son un grupo de vecinos preocupados por distintos factores del medio ambiente. Ujú. Entre esos factores está el tema de las fumigaciones, como dicen ellos, piden los 1000 metros libres de fumigación alrededor de los pueblos, de las ciudades del distrito. Y, y bueno, y eso se basa en la información también. Eso es lo que muchas veces lo hace difícil. Para empezar, quiero aclarar que es un grupo de vecinos, que son 20, 30 vecinos, que realmente están preocupados. Algunos viven en la zona limítrofe con la zona rural, realmente por ahí tienen algún vecino que hace las cosas mal, o están relacionados con la escuela rural que el vecino también hace las cosas mal. Entonces hay que entender eso y hay que entender también de que hay un montón de información dando vueltas que muchas veces uno no tiene las herramientas para verificar si es veraz esa información o no, si está bien generada o no. Cuando a uno le hablan de médicos de pueblos fumigados, de ingenieros agrónomos que defienden la agroecología a ultranza, tratando de marcar grandes diferencias con lo que tratan de hacer los productores o los ingenieros agrónomos conscientes, como pueden ser muchos de los de APRESID o muchos ingenieros agrónomos de las asociaciones de ingenieros agrónomos, hay una diferencia abismal entre la agroecología y lo que nosotros hacemos, y la realidad es que la diferencia es ínfima. Hablando de la palabra químicos solamente de diferencia, y en la cual hay algunos que plantean cero químicos, y con eso por ahí es bastante difícil relacionarse o llegar a un acuerdo, pero con los que plantean, como planteó el año pasado Santiago Sarandón en el Congreso de APRESID, plantean lo menos de químicos posible. Bueno, realmente eso es lo que todos tratamos de hacer. Todavía es bastante, pero bueno, el camino está hecho, la concientización está hecha y sabemos hacia dónde queremos ir, lo que vamos implementando, las distintas herramientas y las distintas salidas posibles para ir en ese camino, ¿no? Esteban, vos escuchaste alguna nota que hice con Marco Gildin Olson, que es justamente el legislador en San Isidro, o también con Manuel Font, que es de ACREA y de Global Tecnos, que es un analista político. Y en todas surge esto de cuando sale alguna ordenanza, alguna legislación municipal, surge de los 10, 12 o 20 legisladores, concejales que hay ahí. Y ellos me comentaban, dice, mirá, la mayor parte de esas cosas se arman en comisiones, a veces esas comisiones ni están formadas, o cuando vos la mirás y hablan de un tema como fitosanitario, aparece un flaco que habla de agrotóxico, otro que es un almacenero, que es como si yo tuviera que hablar de cuál es mejor jamón o mejor queso, ¿no? Y de ahí, de esas mismas comisiones, se toman resoluciones que llegan al grupo de los 10 o 12 y cuando ven que más o menos esto tiene coherencia, van y lo votan. Y fuera de eso estamos nosotros quejándonos, reclamando. Entonces, un poco mi hipótesis es, ¿no deberíamos enfocarnos en buscar determinados personas, liderazgos, qué sé yo, no te quiero engrampar a vos, pero tipos como vos, que le dediquen cierto tiempo a decir, mira, a ver, vamos a ayudarlo a Esteban a que sea legislador en Necochea, un tipo con base científica en un lugar que tiene el 85% de Producto Bruto Interno Agropecuario? Si hay 12 legisladores, por lo menos me parece que 4 deberían tener una representación en lo que tiene que ver con la cadena agroindustrial en general. ¿Cómo ves eso vos? ¿Seguimos reclamando desde afuera y llorando y hablando en grupos entrópicos entre nosotros mismos y buscando alguna imagen para tratar, ¿no? Porque, ojo, la hemos hecho toda, la venimos haciendo, pero yo digo, me parece que estamos tirando con bala de cebita. Yo no sé, vos no debés saber lo que es la cebita, pero era lo que se usaba cuando uno jugaba a los Cowboys. Bueno, Vos sos más chico que no yo. soy tan pobre. Pero viste, como que te hacemos ruido con bala de cebita y en realidad no estamos realmente generando un efecto concientización. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, primero comparto los conceptos que planteaste. Realmente creo que hay que salir a trabajar puertas afuera, tranqueras afuera. Siempre hay gente que lo hace, el tema es cuidarlo y apoyarlo y que no quede solo y que no se desgaste y que no se inmole y que no se agote, Exacto. estando solo y haciendo lo que puede. Acá en Necochea, por ejemplo, tenemos 20 concejales. Se viene trabajando, nosotros en 2011, cuando sale la ordenanza de Mar del Plata, de los 1000 metros de prohibición alrededor de los centros poblados, en realidad, ¿qué pasa? Nos asustamos y salimos a presentar un proyecto de ordenanza en Necochea. Se presenta un proyecto de ordenanza que todavía no se aprobó, digamos, estamos hablando de hace 6 años ya. Pero ¿qué pasa? Fuimos, presentamos el proyecto de ordenanza, hicimos 2 reuniones con los concejales y cada uno siguió trabajando en lo suyo, ¿no? ¿Quiénes son los concejales, Esteban? Te pregunto, dentro de esos 20, ¿hay tipos que tengan que ver Sí. con el campo, con lo agronómico, con lo científico, con lo biológico, con algo así?
Mirá, hoy en día en Necochea tenemos un concejal que es productor agropecuario y es presidente de la Federación Agraria, que es concejal por el PRO. Tenemos la hija de un gran conocido productor agropecuario y médico, que es Gastón Fernández Palma, que Ah, también mira es vos. concejal por el. Y después hay varios concejales que tienen el padre, el tío, el hermano, pero que por ahí no terminan de saber nada del tema y igualmente se pueden preocupar, digamos, o dejar influir por estos miedos, porque la realidad es que lo que pasa es que la gente, cuando le empiezan a plantear estas cosas, le da miedo. Estos 20 vecinos que te digo yo, por ahí se iban el fin de semana a la vuelta del perro a entregar folletos, y la realidad es que la gente lo lee, y yo digo, si yo leo esto y no entiendo nada, también digo que dejen de fumigar. Ujú. Porque me da miedo por mi familia y demás. Entonces, acá en Necochea lo que se fue haciendo fue, se empezó a trabajar mancomunadamente entre distintas instituciones. Y ahí se formó lo que se llama el Grupo Raíces, que está formado por productores y técnicos que forman parte de otras instituciones, como APRESID, CREA, las gremiales, la Asociación de Ingenieros Agrónomos. O sea, hay distintas instituciones que tienen sus miembros que trabajan en varios temas, sean técnicos, sociales, económicos y demás, y que dentro de sus ámbitos, digamos, hay dos, tres, cuatro, cinco de los miembros que están más preocupados por lo que es lo social y en este caso la interacción con la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, puede juntarnos los de cada institución que más nos preocupa esto y ponernos a trabajar en conjunto. De una forma informal, ¿no? Dimos en poner el nombre de Raíces, Mm. pero en sí es de forma informal, no es que se creó otra institución. Y ahí Y salió Eugenio Cardenó, ¿no? Eugenio Cardenó hoy no está en una dirección importante dentro del municipio. eh, sí, sí, de ahí salió, bueno, el concejal este es miembro también del Grupo Raíces, y de ahí salió la propuesta en 2015 a los candidatos de formar una dirección de agroindustria en la municipalidad. Ajá. Había una subsecretaría de producción, pero siempre manejada por gente externa y no idónea, digamos, que más que nada se ocupaba de las cooperativas y de las pymes. En este caso se hizo esta propuesta, el intendente electo nos llamó, la aprobó, digamos, y ahí entró Pablo Gelan como director de agroindustria, que hoy en día sigue en mandato, y entró en ese momento Eugenio Cardenó, y yo también entré como asesores, digamos, Ajá. contratados. Bueno, los asesores estuvimos durante un año por una cuestión económica y hoy en día funcionamos como asesores externos ad honorem, digamos, y el director de agroindustria sigue formando parte, es de este grupo de productores y de técnicos que trabaja por todos estos temas, y seguimos trabajando fuerte en estos temas. Como bien decís vos, nos lleva tiempo y horas el ir a pasillar el Consejo Deliberante. Ujú. Estamos hace 2 años con una propuesta que logramos que se baje desde el Ejecutivo, en este caso por el tema de las aplicaciones periurbanas. Está la propuesta de los vecinos que piden 1000 metros también de prohibición, y los concejales aún no lo han aprobado. Ahora siguen dando vueltas, que se animan, que no se animan. En realidad lo que pasa muchas veces por ahí es que los legisladores, por más que uno le acerque toda la información y todo, siguen teniendo cierto miedo, y siguen teniendo cierto miedo también de hacer una ordenanza o una ley, si por ahí es más a nivel provincial o nación, que le saque votos, digamos, aunque sean 10 votos quizás. Pero muchas veces pasa eso. Nosotros en lo que es, en este caso, el tema de las aplicaciones periurbanas, ¿qué hicimos? Los vecinos le llevaron toda su información a los concejales, que cuando uno lee esa información quiere salir corriendo y prohibir las fumigaciones. Lo que pasa, lo que después uno tiene que hacer es ir a validar y a ver de dónde sale esa información y cuán veraz o creíble puede ser. Y nosotros hicimos lo mismo, llevamos por instituciones, trajimos a la doctora Mirta Rixel, ex Ministerio de Salud de la Nación, a que les contara realmente a los concejales si había algún paralelo o no entre los casos de cáncer en Argentina y la utilización de fitosanitarios. La realidad es que el Ministerio de Salud al día de hoy no ha logrado encontrar la correlación. Trajimos también a Diego Oliva, que es un técnico del Ministerio de Agroindustria de provincia, que es fiscalizador acá en la zona, a que también les explique todo el tema de derivas, manejo de la pulverización, los riesgos de si es que las cosas se hacen bien o si es que las cosas se hacen mal. La realidad es que los concejales acá en Necochea hoy en día están muy concientizados, y cuando vos hablas te dicen que sí, que entienden y que están de acuerdo con lo que les plantean los del lado que les llevan la información de la ciencia, digamos. Pero siguen sin aprobar la ordenanza. Claro. Entonces es muy difícil de lograr que se hagan las leyes, digamos, basadas en información real. Te hago la última, Esteban.
Bien. ¿Existe la posibilidad, cómo lo ves vos? ¿Existe la posibilidad que ahora más vuelve un poco al inicio de lo que charlábamos, ¿no? Que viendo ahora un contexto país que me da la sensación de que llega para quedarse ya esto que el gobierno sepa que tiene la tranquilidad de 2 años más, que la conciencia, me parece, de la sociedad es no volver a ese pasado extraño, populista, ¿no? Que más allá de quien sea el que lo manejó, con hechos de corrupción. Entonces uno mira y dice, acá lo que queda para adelante es un país que va a ir gente más seria, que va a bajar la inflación, que se va a insertar en el mundo, que lo van a respetar en el mundo. Y ahí es donde me parece que empieza a tener más valor, ¿no? No sentarse, digamos, y quedarse tranquilo, sino que tiene más valor el hecho de decir, cada esfuerzo que yo haga, esto es como si vos fertilizaras y dijeras, si a vos te faltan parte por millón de fósforo, más fósforo metas, seguramente vas a tener una mejor soja o una mejor respuesta en un maíz. No vas a tener un efecto potenciador. ¿No sería el momento de empezar a tomarle ese gustito y decir, chico, ¿cómo es el laburo de ser legislador? ¿Cómo sería? Y que incluso a algunos, si le gusta, diga, sí, no estaría mal de repente ser el intendente de Necochea con una visión 85%, ¿no? Agroindustrial, imaginando cosas. Porque si tuviéramos más legisladores, me imagino, y intendentes que tengan más esa conciencia, posiblemente sean tipos que estarían en las empresas viendo que haya erradicación de empresas en su lugar, que traigan fábricas, que traigan más bioeconomía, no sé, me parece. ¿Cómo lo ves vos? ¿Existe más a vos, por Sí, ejemplo? ¿Te tentaría, vos ves más vocaciones para meterse en esto? hay vocaciones, como siempre por ahí en el todo son puntuales, digamos, pero hay vocaciones, hay gente que se ha, digamos, estamos cambiando de generación, ¿no? O sea, venimos de una generación a la cual le inculcaron el no te metas, después de las cosas atroces por ahí que pasaron en nuestro país, a una generación de, che, como bien decías vos, le estamos pifiando, o sea, ¿por qué todo nos sale en contra? Porque en realidad no estamos participando, no nos estamos preocupando, no nos estamos metiendo. Entonces hay que encontrar también cada persona para cada acción, digamos. Hay gente que está empezando a entrar, como decís vos, como legislador o como ejecutivo en distintos ámbitos, sea desde lo local, provincial o nacional, y hay que apoyarlos y no hay que dejarlos solos. Y después también tenemos que buscar los apoyos, más allá de estas personas que por ahí entran ya a meter más una pata en la parte política, los apoyos desde el profesionalismo. La realidad es que como así tenemos que estar impulsando fuertemente que se trabaje de forma profesional en el campo, necesitamos a los profesionales que apoyen a esta gente también que entra y que apoyen también a todos los políticos, sean legisladores o ejecutivos, que no son del sector, digamos, y que por ahí no entienden tanto el tema. Entonces, la realidad, como bien decís vos, es un poco la hora de empezar a lograr que hayan ingenieros agrónomos que aporten su visión profesional, los que puedan entrar a la parte política, bienvenido sea, y que tengan sus cuadros técnicos que los apoyen, sea desde ingeniero agrónomo, médicos, abogados, expertos en comunicación. La realidad es que tenemos que empezar a cruzar todas las patas, como pasa en el sector privado, para poder ir encontrando el camino e ir ayudando a nuestros políticos, como decía, sean salidos o no del sector agropecuario, para que puedan hacer las leyes que correspondan y se animen también, digamos, ¿no? Que tengan todo el bagaje y toda la información para animarse. La realidad es que a la hora de hacer una ley, si es difícil en lo local, no me quiero imaginar a los que están trabajando a nivel provincial o nacional. Cuando hablamos de una ley de tierras, de uso del suelo, cuando hablamos de una ley de arrendamientos, la realidad son cosas que son realmente necesarias, perdón, y la gente que realmente vaya a encarar eso va a necesitar de estos cuadros técnicos también y de colegas políticos que entiendan más del tema. Y hay una realidad, Richard, o sea, si, como decís vos, con el panorama que tenemos hoy, con el viento del lado que sopla hoy a nivel político, no encaramos y no nos ponemos a hacer estas cosas, cuando el viento sople del otro lado en algún momento de la historia otra vez, va a ser mucho más difícil. O sea, las cosas que no empecemos a lograr hoy y a transformar nuestra forma de trabajar tranquilas afuera, en otro momento va a ser mucho más difícil que hoy en día. Esteban, muchísimas gracias. Prometo que la próxima voy a hacer con Esteban Bilbao una nota para contar, para que él te cuente, porque maneja desde Necochea 100 kilómetros alrededor en su estudio agronómico, para que te cuente un poco qué cosas en tecnología, monitoreo de cultivos, qué cosas ellos están viendo también en las AgTechs, que te va a interesar muchísimo. Esteban, muchísimas gracias, Gaucho. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
Nos vamos con la imagen de Esteban Bilbao, colega argentino, está en Necochea, trabaja como loco, pero ahora yo trato de embalarlo justamente para crear una movida importante en donde nosotros seamos los protagonistas de los cambios que vienen hacia adelante. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.